Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar nuevamente acá para predicar hoy la palabra de nuestro Dios. Voy a rogarles abrir su Biblia. Ya les doy la cita. Ahora su Biblia ya en Segunda de Reyes, capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así la Biblia. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice hoy la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace tiempo había un joven acá en la iglesia que siempre tenía él una frase. Él decía: qué tremendos son los hijos de los pastores. Siempre decía eso él. Qué tremendos son los hijos de los pastores. A mí no me gustaba mucho que dijera eso, pero voy a decirles algo. A veces la gente puede decir eso de los hijos de los predicadores, pero a veces eso puede ser cierto, o es cierto. Amén. Y yo quisiera hablarles hoy sobre un tema, y el tema del mensaje es los hijos de los predicadores. Es el tema del mensaje, los hijos de los predicadores. La Biblia no dice por qué los hijos de los profetas estaban con Eliseo. Lo que sí sabemos es que Eliseo era un gran profeta de Dios. Era un hombre de fe que le dijo a Elías: yo quiero que cuando te vayas, quiero recibir la doble porción de tu espíritu. Y él le dijo: bueno, si tú me miras cuando yo me vaya, así va a ser. Y así fue. Pero no sabemos por qué estaban juntos. Lo que sí sabemos es que estos hijos de los profetas podían aprender mucho del profeta Eliseo. Amén. Porque estando con Eliseo, ellos vieron muchos milagros. Un hacha se le fue a un hijo de los profetas al río. Y le dijo al profeta: mira, se me fue el hacha y es prestada. Y el profeta metió un palo en el agua y el hacha flotó y era hierro. ¿Me entiende? Después hicieron un potaje de unas calabazas. Y había unas calabazas que eran silvestres, venenosas. Y cuando Eliseo iba a agarrar, alguien le dijo: varón de Dios, hay muerte en la olla. Y vino Eliseo y echó algo ahí en la olla, y luego las calabazas se pudieron comer. Hizo muchos milagros y los profetas vieron eso, aprendieron. Pero estos eran los hijos de los profetas. Amén. El tema del mensaje es los hijos de los predicadores. A través de los siglos, los hijos de los predicadores han dado dificultades a los predicadores o a sus padres, pero no todos. Siempre hay algunos hijos de predicadores que se han portado bien, pero hay muchos hijos de predicadores que se han portado mal. Y usted dirá: pastor, ¿por qué será? Bueno, acuérdese que el predicador es el hombre de Dios. Amén. Y cuando él predica, la gente lo está observando. Amén. Y aún por los errores que sus hijos cometan, ellos lo van a criticar. Amén.
Por eso es que la Biblia dice, hablando de los requisitos para pastores, dice que tenga a sus hijos en sujeción. Amén. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Así que Satanás sabe perfectamente que si los hijos de los pastores o los predicadores dan mal testimonio, la gente no querrá creerle muchos a los predicadores. Por lo tanto, siempre tienen la mira a los hijos de los predicadores. Amén. Por lo tanto, es necesario orar por los hijos de los predicadores. ¿Por qué? Porque si ellos se portan bien, pues todos quieren oír al predicador. Pero si ellos se portan mal, todos querrán cerrar su oído a la predicación de los predicadores. Amén. Porque Satanás tiene en la mira a los hijos de los predicadores. Y quiero hablarles hoy sobre ese tema, los hijos de los predicadores. Veamos algunos ejemplos en la Biblia, como el mal comportamiento de algunos hijos de predicadores. Los hijos de Elí, por ejemplo, 1 de Samuel, capítulo 2. 1 de Samuel, capítulo 2. Amén. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Oiga lo que dice. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Se lo vuelvo a leer. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora vea el 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos eran los hijos de Elí. Estos eran los sacerdotes. Elí era el sumo sacerdote y sus hijos eran sacerdotes y ministraban en el templo de Jehová. Pero estos muchachos, dice la Biblia, que los hijos de Elí eran impíos. Los hijos del sacerdote eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y dice tal ahí el 17, era pues muy grande el pecado de ellos porque menospreciaban las ofrendas del Señor. Pero más adelante habla acerca de ellos, que estos jóvenes dormían con las mujeres que velaban en el templo. Amén. En el templo de Jerusalén había gente que adoraba de noche y de día. Como Ana, la que aparece ahí en el tiempo del Señor Jesús, que no se apartaba del templo, sirviendo con oración y ayuno, día y noche. Amén. Entonces, en el tiempo de Elí y sus hijos, también había mujeres que velaban en el templo. Amén. Y estos muchachos conquistaban a estas mujeres y se acostaban con ellas. Y por eso dice la Biblia, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Amén. El tema de este mensaje es los hijos de los predicadores. A través de los siglos han habido hijos de predicadores que han sido muy buenos, muy sanos. Pero hay otros que han sido impíos, que se apartaron del Señor. Imagínense, estos eran los hijos del sumo sacerdote, pero no tenían conocimiento del Señor. Y hacían cosas que no podían hacerse en el templo, que era dormir con mujeres que velaban en el templo y menospreciar las ofrendas. Ellos podían comer de las ofrendas después del sacrificio, pero ellos se la tomaban cruda y era prohibido. Y cuando no se las daban, se enojaban y las tomaban por la fuerza. Y esa era la actitud de los hijos de Elí. Bueno, más adelante, Dios da una sentencia y estos muchachos murieron en una batalla. Porque ellos se portaban mal. El mensaje es los hijos de los predicadores. Entonces tenemos los hijos de Elí, eran hombres impíos. Es necesario orar por los hijos de los predicadores, porque Satanás querrá tomarlos y zarandearlos. Como dijo el Señor a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, hablando de los apóstoles.
Pero yo he orado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Pero Satanás tiene en la mira a los hijos de los predicadores. Y también para dañar al predicador. Todo joven, hijo del predicador o del pastor, tiene que entender que Satanás lo tiene en la mira. Por lo tanto, no tiene que ser un ignorante y descuidar su vida espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás lo tiene en la mira. ¿Me entiende? Luego tenemos los hijos de Samuel. Hablamos de Elí. Además, Dios le dijo a Samuel que él iba a destruir la casa de Elí por el pecado de sus hijos. Pero ahora viene Samuel. Samuel quedó por Elí en el sacerdocio. Pero luego, los hijos de Samuel ya no eran como él. 1 Samuel 8:1 al versículo 3. Amén. 1 Samuel 8:1 al 3. Ahí cerca. Oiga lo que dice. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Samuel era profeta. Samuel era juez de Israel y era sacerdote. Y cuando él envejeció, puso a sus hijos para que juzgaran a Israel. Pero dice la Biblia que los hijos de él no eran como su padre. Amén. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue a Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes bien se volvieron tras la avaricia, dejando de sobornar y pervirtiendo el derecho. Amén. Samuel era recto, Samuel era correcto. Amén. Pero sus hijos ya no. ¿Me entiende? Y ese es el tema del mensaje. Los hijos de los predicadores. Vemos nosotros desde tiempos antiguos cómo se comportaban los hijos de los predicadores. Aunque estamos diciendo que habían unos que sí fueron correctos. Vieron que los puso Samuel como jueces, pero se dejaban sobornar. Les traían algo a cambio y pervertían el derecho. Condenaban al inocente y soltaban al culpable a cambio de dinero. ¿Me entiende? Estos eran los hijos del profeta Samuel. Y ahí está el mensaje de los hijos de los predicadores. ¿Cuánto hay que orar por los hijos de los predicadores? Hay que orar mucho. Amén. Porque siempre Satanás los tendrá en la mira. Luego tenemos los hijos de Aarón. En Levítico 10:1. Levítico 10, versículo 12 es. Busque ahí conmigo. Levítico. Libro de Levítico. Amén. Capítulo 10. Versículo 1 al 2 dice así. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Luego versículo 8 al versículo 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión,
para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Qué pasó aquí? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, del sumo sacerdote, eran los que servían también en el templo con su padre. Y ellos, hermanos, se echaron los tragos, bebieron vino y se emborracharon. Y ya con los tragos, agarraron su incensario y tomaron fuego de donde no debía de tomar. Según la ley de Moisés, ellos tenían que agarrar fuego del altar, porque ese fuego había caído del cielo. Y era un fuego que era consagrado para el servicio del Señor. Y ahí tomaban fuego para echar incienso. Pero ellos, con el gusto del vino, les valió. ¿Me entiendes? Y tomaron fuego de otro lado. Y ofrecieron incienso. Y salió fuego de Dios y los quemó. Y murieron. Esto hicieron los hijos de Aarón. Amén. Este es el mensaje de los hijos de los predicadores. Los hijos de aquel que enseñaba la palabra de Dios. Tomaron fuego extraño, tomaron fuego donde no había de tomar. ¿Me entiendes? Y murieron. Sé de algunos hijos de predicadores que han muerto, que los han asesinado. Otros han muerto de alguna manera. Yo no digo que ha sido por eso, pero sí murieron a temprana edad. Algunos fueron asesinados, otros murieron de otra manera, pero murieron. Y cuando murieron ellos, no estaban en los caminos del Señor. Sé de muchos casos, y yo lo lamento, y me da tristeza. ¿Por qué? Porque todos los predicadores queremos lo mejor para nuestros hijos. Amén. Si queremos lo mejor para los miembros, también para nuestros hijos. Lamentablemente, Satanás llega y los toma, y ellos se dejan ir. ¿Por qué? Porque no oran, porque no se dedican a la oración para pedir fortaleza a Dios, sabiendo que Satanás los tiene en la mira. Amén. A Satanás, ¿qué le importa a los demás hijos de los fulanos de afuera? Pero sí le importa a los hijos de los predicadores, porque sabe que de ahí se puede levantar un predicador. Amén. Sabe que de los hijos de los predicadores se pueden levantar predicadores. Por lo tanto, ve cómo los arruina. ¿Entiendes? Así que vemos a los hijos de Aarón arruinados. Dice Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego extraño, el cual pusieron incienso, y ofreciendo delante de Jehová fue fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Estos eran los hijos del predicador Aarón, el que enseñaba la ley. Eso les pasó. Así que tenemos a los hijos de Elí, tenemos a los hijos de Samuel, y tenemos a los hijos de Aarón. El mensaje es los hijos de los predicadores. Luego tenemos los hijos de Moisés, o los descendientes de Moisés. Sabemos que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios según la palabra del Señor. Pero aún que él era gran líder en Israel y hombre correcto delante de Dios, sus hijos ya no anduvieron iguales. Ya los hijos, los descendientes, también los nietos son considerados hijos de alguien. Así que ve ahí Jueces 18, versículo 30. Jueces 18, versículo 30. Y va a ver usted qué pasó con la descendencia de este Moisés. Jueces. Amén. Capítulo 18, versículo 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes
en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tribu. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaías había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Amén. Había un Micaías ahí que hizo una imagen de oro. Y luego, este descendiente de Moisés se dedicó a ser sacerdote ahí, de Micaías. Y luego los de la tribu de Dan se lo llevaron para que fuera sacerdote de ellos. Y siempre anduvieron la imagen de Micaías. ¿Qué pasó? Estos eran descendientes ¿de quién? De Moisés. Amén. Prodi dice Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés y sus hijos. Amén. Estaba el nieto y estaban los bisnietos. ¿De quién? De Moisés. Amén. Gersón era hijo de Moisés. Y este Jonatán era su nieto y sus hijos eran bisnietos de Moisés. Y vemos a estos descendientes de Moisés, del predicador Moisés, del que se sentaba para hablarle la palabra de Dios. Ya andaban imágenes que era prohibido para ellos. Amén. El texto del mensaje es los hijos de los predicadores. Es lamentablemente que los hijos de los predicadores se desvíen. ¿Pero por qué, pastor? Porque son los que están en la mira de Satanás. Amén. De cualquier manera los va a manipular, porque él sabe que así desvía la atención de la gente, de sus padres, que predican la palabra del Señor. Amén. Y luego tenemos, por último, los hijos de David. Como todos recordamos la historia de los hijos de David. La Biblia dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Amén. Y David les enseñaba la palabra de Dios al pueblo. Amén. Pero ahora nosotros vemos, todos sabemos que él es el salmista David. Y también David, dice la Biblia, era profeta. Aunque era rey, era profeta. Por eso los salmos de David son profecías. Pero aún vemos nosotros a los descendientes de David. Hablamos de este hombre Amnón. Amnón se enamoró de su hermana, esta muchacha Tamar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? La violó. Y luego el hermano de ella, el medio hermano Absalón, lo mató. Y luego levantó un ejército contra su padre, David, y salió huyendo David. Y él iba persiguiéndole. ¿Para qué? Para matarlo. Su propio hijo. El hijo del predicador, el hijo del salmista, el hijo del profeta David. Lo perseguía para matarlo a su propio padre. El tema del mensaje es los hijos de los predicadores. Y claro, van a la guerra y muere Absalón. Como dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que tu día te alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y este muchacho no honró a su padre. Y estamos viendo que el segundo hijo muere. Amén. Pero vemos nosotros la rebeldía de él. Y más tarde, Adonías quiere hacer lo mismo. Y antes que tome el reino, David ungió a Salomón por rey. Pero luego, más tarde, Salomón ordenó que lo mataran y lo mataron. Y luego, más tarde,
Bueno, Salomón, sabemos que es el sabio Salomón. Pero al final vemos a un Salomón que está haciendo ídolos para sus mujeres, que está haciendo altares para que sus mujeres extranjeras adoraran. Y en la ley de Moisés estaba diciendo, cuando haya rey en Israel, este rey no va a tomar muchas mujeres para sí, para que no desvíen su corazón a los ídolos. Amén. Y el corazón de Salomón se apartó. Y fue y mandó profeta Dios a Salomón para amonestarle y no se apartó. Y luego Dios levantó enemigos a Salomón. ¿Y quiénes eran todos estos? Los hijos del predicador David. Amén. Los hijos del profeta David. El tema del mensaje es los hijos de los predicadores. Pastor, ¿y qué tenemos que hacer? Orar por los hijos de los predicadores. Pastor, yo soy hijo de un predicador, entonces humíllese, ore, busque a Dios, apártese del mal. Sabe que Satanás lo tiene en la mira, entonces entienda que él viene tras usted. ¿Me entiende? Satanás viene tras los hijos de los predicadores, porque él no quiere que esta descendencia siga predicando la palabra de Dios. Él sabe que de los hijos de los predicadores se pueden levantar grandes. Yo conozco a grandes predicadores que se levantaron de predicadores. Ahí tenemos a Jonathan, el evangelista Jonathan, hijo del hermano Alexander, pastor, y Jonathan su hijo, un gran predicador. Amén. Me estaban diciendo que el hermano que estaba allá predicando allá en la conferencia de Santana de jóvenes, estaba predicando un hijo de un predicador. Amén. Yo conozco a muchos hijos de predicadores. El hermano Eber de San Miguel, Eber Gaitán, es hijo de un pastor. Amén. El hermano Helio Junior es hijo del hermano Helio de Cotepeque. Amén. Conozco a muchos hijos de pastores que hoy son grandes predicadores. Carlos Spurgeon era hijo de un predicador. Amén. Y su abuelo era predicador. Satanás sabe que de los hijos de los predicadores se pueden levantar grandes hombres de Dios, pero quiere destruirlos. Quiere arruinar sus vidas para que la simiente santa ya no siga. ¿Me entiende? Y se corte. Pero si usted es un hijo de un predicador, no se lo permita. Amén. No permita que Satanás destruya su vida. Y todos nosotros debemos de orar por los hijos de los predicadores. Amén. Para que esto no pase a ellos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, oh Dios, por el mensaje de hoy. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga. Nuestro hermano Gedeón pasará para terminar con el culto de hoy.